En un mundo saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios, precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. Saludos amigos y bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Fe y Sociedad. Como siempre es un inmenso placer saludarles, compartir con ustedes la reflexión sobre temas diversos. Quiero aprovechar la oportunidad para enviar un saludo afectuoso a todos los fieles oyentes de Radio Esperanza New York y también a todos los amigos, hermanos que de diferentes países y plataformas nos siguen cada semana. Bienvenido, Pastor Contreras. Gracias, Pastor Delgado. Bienvenido tú también a nuestro programa de hoy, Fe y Sociedad. Yo también quiero unirme a ti y darle la bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de las redes y aquellos que nos escuchan en nuestra radio Esperanza New York. Y nos complace una vez más estar con ustedes en la presentación de este programa y les agradecemos su fina gentileza de acompañarnos. La semana pasada, Héctor, hubo en nuestra radio un programa muy interesante acerca de la teología de la última generación, el cual tú fuiste uno de los presentadores y tu libro fue la base para ese programa, y fue de mucha bendición. Por eso no presentamos el programa la semana pasada, pero hoy hemos regresado y qué bueno que nos acompañas para participar con nosotros de ese programa. ¿Qué tenemos para hoy, Héctor? Bien, hemos estado estudiando en las últimas semanas, excepto las semanas antepasadas, las dos últimas semanas pasadas, algunos temas relacionados a Israel. Esta semana vamos a estudiar la profecía de las 70 semanas y hemos titulado nuestro tema Israel en el reloj profético. Así que, como muchos ya habrán notado, vamos a estar dando prácticamente seguimiento a algunas ideas que se han estado tratando en los temas anteriores. El programa de hoy procurará sentar las bases para comprender mejor la cadena de eventos que hemos estado analizando. ¿Cuál es el lugar de Israel en los planes de Dios? La profecía de las 70 semanas abre una brecha que permite la reinserción de Israel en los propósitos divinos. ¿Cómo podemos entender los eventos predichos en las profecías de las 70 semanas? Este es el tema que tenemos para hoy. Gracias, Héctor. Ustedes saben, mis queridos amigos y hermanos, que hemos estado estudiando algunas ideas sobre el papel de Israel. Hoy no vamos a tratar de llover sobre mojado, sino que vamos a estar presentando un aspecto que no hemos tocado porque ese aspecto realmente ocupa más tiempo. Y aunque sí lo hemos mencionado de pasaje, y nosotros vamos a enfocarnos un poco más en lo que es esa interpretación. Hoy día nosotros tenemos el fenómeno de Israel que está en guerra con Hamás, y pues una vez más se ha traído a colación a la idea del cumplimiento profético del establecimiento de Israel para un tiempo como este. Ahora pues ha llegado el momento de Israel, muchas personas hablan de que ahora va a ser restaurado, el templo puede ser reconstruido, y es como una especie de preparación para la llegada del Mesías tanto esperado. De modo que en esta base de ideas, en los círculos cristianos se mueve esa idea, se mueve el concepto de que esto es parte del cumplimiento de la profecía dada en la Biblia, en la cual coloca a Israel en este periodo de la historia para ser restaurado. En el día de hoy, lo que vamos a estar tocando será precisamente esa profecía que coloca a Israel supuestamente en este tiempo. Y entonces vamos a ver cómo se interpreta la profecía desde el punto de vista de la mayoría de los cristianos, no todos, y cuál sería tal vez un acercamiento más bíblico, si pudiéramos decir, y más lógico a la profecía. Y de esa manera vamos a ver cuál sería el resultado del estudio de la interpretación de las profecías de las 70 semanas. De modo que presten atención porque estaremos tratando este tema en el día de hoy
y vamos hoy a abrir la Biblia, vamos a poner los textos, algunas gráficas allí. Claro, a diferencia de otros temas, ustedes saben que siempre tocamos temas enlazados con la parte secular, la parte bíblica. El tema de hoy es un tema completamente bíblico, ya que el evento del cual estamos hablando es un evento, aunque es histórico, está allí, está ocurriendo en este momento, y como las ideas que se están esbozando tienen una base bíblica, por eso hoy vamos a hablar de ese aspecto bíblico que tiene incidencia en el fenómeno de Israel en este tiempo. Gracias, Laura. Estamos conscientes de que cualquier tema bíblico que se aborde puede que tenga más de una interpretación, que no estemos totalmente de acuerdo con hermanos de otras denominaciones u otras escuelas de interpretación bíblica. Queremos ser lo más abierto posible al abordar este tema, pero también los más objetivos que podamos ser. Me gustaría adelantar que al abordar el tema de las 70 semanas, estamos tratando una parte del Antiguo Testamento que en la historia de la interpretación del libro de Daniel, quizás no exista otro pasaje que haya sido tratado con mayor cuidado y que haya generado tanta controversia como este. También algunos especialistas han dicho que no hay problema más complejo en el estudio del Antiguo Testamento que la interpretación de Daniel 9, 24 al 27. Hay, sin embargo, un denominador común, y es que existe un acuerdo prácticamente unánime entre los intérpretes de todas las escuelas de pensamiento de que la frase las 70 semanas aluden a 70 semanas de año, como la Revised Standard Version traduce. Así que los intérpretes también coinciden que aunque se empleen enfoques diferentes, en Daniel 9:24 estamos hablando de 490 años. Así que de alguna manera de entrada podemos decir que queda validado el principio día por año en la interpretación de esta profecía. Dauris, quizá convenga entonces, perdón. Es interesante, Héctor, ese hecho, porque tú sabes que de las escuelas de interpretación que hay, tanto la preterista, la futurista, la historicista, y la historicista es la que más se adhiere a ese método del principio de día por año que está explicado en la Biblia. Pero la profecía de las 70 semanas es tan explícita que no da lugar a otro método. O sea, no da lugar a otra interpretación que no sea aplicando el principio día por año. Las profecías, por ejemplo, de Daniel 7, con el cuerno pequeño, Daniel 8 con el cuerno pequeño también, son profecías que, por ejemplo, los preteristas no usan el principio día por año, sino que la interpretan literal. Pero cuando venimos a la profecía de las 70 semanas, el método es usado porque es demasiado explícito el texto. No hay forma de que se pueda explicar este texto a menos que se use el principio día por año. Y, de hecho, hay cosas que de pronto parecen explícitas como cuando hay cierta conveniencia, pero cuando tú lees la profecía de tiempo en el capítulo 7, tanto 12 de Daniel como 8, la naturaleza misma de esa profecía requiere una interpretación simbólica de los periodos. Así es. Pero bien, eso es un tema que podríamos quizás tratarlo aparte porque tiene mucha relevancia y mucho interés. Dauris, conviene quizás dar lectura a Daniel 9, 24 al 27 para que nuestros amigos oyentes puedan familiarizarse o recordar estos detalles que quizás, aunque sean conocidos, no están fijos en la memoria. Yo voy a proyectar aquí, sé que tú vas a leer también, pero quiero proyectar aquí el texto para que quienes están mirando no puedan leerlo y seguirnos a nosotros. Ok, Héctor, ¿quieres que lo lea yo o lo lees tú? Sí, ¿puedes leerlo? Ok, leemos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe
que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Ese es el texto, Héctor, que presenta la porción de las 70 semanas. Esto realmente es bien extenso. Si fuéramos, Héctor, a explicar cada mínimo detalle de lo que presenta esta profecía, no bastaría nuestra hora. Yo sé que la hora que nosotros tenemos se va a gastar en explicar por lo menos las partes que tienen que ver con los números y los eventos relacionados con esos números. Yo quisiera, Héctor, sí. Deberíamos, quizás deberíamos contextualizar perfectamente, eso iba a decir. Esta perícopa, esta parte de las escrituras. ¿En qué contexto ocurre? ¿Qué estaba ocurriendo con Daniel? ¿Qué estaba haciendo Daniel? ¿Con qué que Daniel realmente está luchando? ¿Y por qué la respuesta divina trae consigo esta información? Es importante mencionar que el libro de Daniel está escrito con una estructura, la cual tiene una parte histórica y otra parte profética. De los capítulos 1 al 6, de forma general, ¿verdad? Porque hay aspectos proféticos en la parte histórica. Pero de forma general, pues se ha dividido así el libro. Y este capítulo 9 está en esta segunda parte, la parte profética del libro de Daniel. Nosotros encontramos en el libro de Daniel algunas profecías a gran escala que se repiten con diferentes detalles. Por ejemplo, en el capítulo 2 encontramos un sueño que tiene Nabucodonosor, y ese sueño fue interpretado, el cual quería significar diferentes imperios que vinieron y se fueron hasta llegar al reino de Cristo. Luego en el capítulo 7 encontramos lo mismo, pero con detalles diferentes y con símbolos diferentes, en este caso con bestias. Y vemos que esas bestias también van representando diferentes reinos que vienen y van hasta el establecimiento de Cristo Jesús. En el capítulo 7 incluye allí un aspecto de juicio. Luego en el capítulo 8 vemos también las mismas descripciones, solo que ahora no aparece el reino de Babilonia en el símbolo de un carnero y un macho cabrío. Y entonces aquí sí enfatiza un poco más el asunto del juicio y se da una profecía de 2300 tardes y mañanas, que no es para nuestro estudio en el día de hoy, pero que ahora en el capítulo 8, Daniel no entiende la visión que le fue presentada en el versículo 14, 13 y 14, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. El ángel explicó todo lo del carnero, lo del cuerno pequeño, lo del macho cabrío, pero no entendió Daniel esta parte que haría el cuerno pequeño en esos 2300 tardes y mañanas. El capítulo 8 termina con esa parte que Daniel no entiende, y Daniel quedó enfermo, y si ustedes notan, Dios nunca le explicó eso hasta que pasaron 13 años, y es allí cuando ahora el capítulo 9 entra. Daniel allí en el capítulo 9 está orando, porque mientras él ora y estudia la Biblia, se da cuenta que la profecía de Jeremías hablaba de que la cautividad en Babilonia sería por 70 años. Y entonces Daniel ve que el tiempo se está cumpliendo, pero no hay ningún movimiento de nada. Y Daniel entonces se preocupa y comienza a orar y a declarar la razón por la cual ellos están cautivos. Están cautivos porque desobedecieron a Dios, han pecado. Y ahora Daniel está pidiendo misericordia, se identifica con el pueblo como si fuera uno de los pecadores del pueblo. Y entonces está con esa oración, agonizando con el Señor para que le respondiera, que le hablara y que le dijera algo. Es allí cuando entonces viene el ángel, en el versículo 24, y le es enviado. El ángel que le explicó hacía 13 años el capítulo 8, ahora viene a hablarle a Daniel de esa explicación, pero que ahora Daniel está preocupado por 70 años de cautividad, pero Dios tenía planes más grandes. Dios tenía planes más allá de 70 años. Ahora no va a ser 70 años. Ahora te voy a hablar de 70 semanas de años. Y entonces ese es el contexto, Héctor,
que encontramos Bueno, en la profecía de las 70 semanas. habiendo llegado a ese punto, también hemos llegado al tiempo de una breve pausa. Inmediatamente regresemos, continuamos abordando este importante tema. Adelante. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. En el programa de hoy estamos estudiando la profecía de las 70 semanas bajo el título Israel en el reloj profético. Este programa de hoy nos ayudará a entender cuál es la posición de Israel dentro de los planes divinos. Si es que hay alguna posición de Israel dentro de estos planes. Y entonces estaremos mirando también cómo otras cosas de relevancia determinante forman parte de todo este esquema amplio de propósitos divinos que tiene para la salvación de los seres humanos. En la sección anterior, el pastor Dauris ya estuvo dando lectura a la profecía de las 70 semanas y también empezó a contextualizar cómo es que esta profecía llega en visión a Daniel. Dauris, mientras tú contextualizaba el pasaje, yo iba tratando de imaginarme a Daniel. Daniel sabe que el santuario en Jerusalén fue destruido por la invasión babilónica y que esa destrucción del santuario, que al mismo tiempo también es una profanación y que para colmo le pone fin al centro neurálgico del culto, de la vida religiosa de Israel, que tiene que ver con el santuario, el servicio que se realiza allí y el templo. Israel, Daniel sabe muy bien que ese evento está enmarcado dentro de una profecía de 70 años que dio el profeta Jeremías. Así es. Daniel también sabe que los 70 años se están cumpliendo, pero Daniel tiene 13 años luchando con una visión que Dios le mostró y que algunos detalles que a él lo inquietaron, que la visión termina diciendo, por lo menos el relato, que él no podía comer, que estaba inquieto. Daniel estaba sufriendo, angustiado. Esa angustia de Daniel, no podemos decir que duró exactamente 13 años, pero sí podemos decir propiamente que Daniel duró 13 años batallando y tratando de entender. Ese pasaje de Daniel capítulo 9 introduce a Daniel no solo orando, sino también investigando en los rollos del libro de Jeremías. Porque yo me imagino que Daniel dijo, pero el Señor dijo que eran 70 años. Ahora en esta nueva visión que se me muestra aparece otro poder que ataca al pueblo de Dios y al santuario. Pero ahora no es por 70 años, ahora estamos hablando de 2300 años. Daniel no podía entenderlo de otra manera. Así que Daniel, preocupado por eso, sabe que lo que causó la ruina del santuario y del pueblo bajo la invasión babilónica fue el pecado y la rebelión de Israel. Empieza confesando precisamente la rebelión y los pecados de Israel. Y antes que me pase, Héctor, esta lección, Daniel no entendió y a los 3 años Dios le explicó. Muchas veces hay cosas que tú y yo no entendemos en nuestras vidas que ocurren y Dios no te da ninguna explicación, pero debes, al igual que Daniel, seguir confiando en Dios, escudriñando su palabra. A su debido tiempo, Dios va a intervenir y Dios te va a aclarar aquellas cosas las cuales tú podías tener. Entonces es que es bueno confiar en Dios, a pesar de que en este momento tú sufras y no entiendas lo que está pasando. Dios sabe lo que está pasando y tiene el futuro en sus manos. Nuestra impaciencia, que a veces nos mueve a errar, es la causa de muchos fracasos espirituales en nuestra vida. Pero esta historia que analizamos se abre también para una reflexión espiritual o teológica. Hay cosas con las cuales Dios te dejará luchar por un tiempo. Tu parte es no desesperarte, sino orar fervientemente como Daniel. Así es. Estudiar una y otra vez, ve al texto bíblico, vuelve al texto bíblico, vuelve al texto bíblico. Decide estar allí, pelear y luchar. Y la luz que llegó a Daniel para explicarle podrá llegar también a ti para explicarte en su momento. El tiempo de Dios, dice una canción, es perfecto. Vale la pena esperar el tiempo de Dios. Daniel pudo darse cuenta que cuando el tiempo de Dios llega, la confusión y las cosas que no se comprenden se entienden mejor. Ahora es interesante que Dios le da algo más grande de lo que él pedía. Claro, de hecho, lo que Dios le mostró a Daniel y que lo confundió, evidentemente, era una dimensión mucho más amplia de un escenario histórico y profético que estaba cerrado a una realidad, aún a la mente del mismo profeta. Sin embargo, el desenvolvimiento de los eventos iría ayudando a Daniel a entender lo necesario, porque de hecho,
el capítulo termina diciendo que hay cosas que Daniel no pudo comprender. Así es. Y lo dejó a la entera voluntad de Dios. Bueno, David, el punto aquí ahora es que Daniel lo que recibe es una respuesta que tiene que ver con profecías y con tiempo profético, pero que de alguna manera está conectado con las 2300 tardes y mañanas. Así que las 70 semanas son como la primera parte de esa profecía que Daniel no comprendió y que están focalizadas hacia el pueblo de Dios. Dos cositas, David, me gustaría decir para luego escucharte. Esta visión, esta profecía de las 70 semanas tiene dos objetivos específicos: tu pueblo y tu santa ciudad, según el versículo 24. Así que no podemos olvidar que esta profecía está relacionada con el pueblo de Daniel y con la ciudad de Daniel. Así y también destacar que la narración contiene 6 oraciones. 6 oraciones, y la voy a leer rápidamente. La primera, terminar la rebelión. Segundo, sellar el pecado. Tercero, para expiar la iniquidad. Pero también otras 3 más, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el santo de los santos. De acuerdo a la estructura, porque Daniel es muy organizado, 3 de estas oraciones están asociadas a tu pueblo y 3 de ellas están asociadas a tu ciudad. Voy a dar otros detalles más adelante después de tu siguiente comentario. Perfecto. Estas diferentes cosas que se están haciendo o que se está declarando por parte del ángel es precisamente, Héctor, en respuesta a la oración. Recuerda que tú mencionabas ahorita que Daniel está orando porque él ve que la profecía no se cumple y él recuerda que han sido cautivos por su desobediencia. So, cuando Daniel comienza a orar, pero Señor, por favor, perdónanos, nosotros hemos fallado, nuestros padres han sido desobedientes, por eso estamos aquí cautivos. Y cuando hace su oración, cada detalle de esos, Héctor, va precisamente a decirle: no te preocupes, Daniel, al final yo soy quien va a resolver el problema del pecado de la nación. Tú por ti mismo, tu pueblo por ti mismo, realmente nunca lo van a lograr. Yo soy que voy a intervenir de forma especial para que eso sea una realidad. Y eso, Héctor, me llama mucho la atención porque el profeta Ezequiel dice lo mismo. En Ezequiel capítulo 36 ha pasado casi igual. Y Dios es que hace algo para que ellos caminen en sus caminos, para que ellos sean restaurados. Dios es que lo limpia. Dios es quien le quiere dar un nuevo corazón, dar un nuevo espíritu para que ellos anden en sus caminos. Aquí estamos mirando una vez más, Héctor, que la solución, tanto el problema del pecado de Israel como el problema del pecado tuyo y mío, la tiene Cristo Jesús, la tiene Dios en sus manos. Amén. Eso nunca podrá ser resuelto por nosotros los seres humanos. Y la humildad de un hombre que sabe que está viviendo junto con un pueblo en el exilio como consecuencia de la violación del pacto. Y a pesar de que él estaba cerca de Dios, nunca se creyó como el que estaba más cerca, se creyó como un pecador como ellos. Claro, claro. Y otra cosa importante también, Daniel no se está negando a sufrir las consecuencias de una disciplina divina que está en marcha por 70 años. La angustia de Daniel viene ahora en que, aunque él sabe que van a retornar, él no tiene duda de que va a haber un retorno. Lo que a él le preocupa es qué ocurrirá después del retorno, que ya no será por 70 años, donde el santuario, el templo y el pueblo quedarán afectados, sino que será ahora por 2300 años. Así que Daniel está sumido en una angustia tremenda, y por eso el ángel ha venido para darle información. De hecho, ha venido para enseñarte, para decirte qué significa la visión. Es decir, esa parte de la visión que Daniel no entendió. Así es. Hay otro asuntito que en el contexto de la estructura de la visión, ya decíamos que hay 2 objetivos. Uno es tu pueblo, otro es la ciudad, que hay 3 oraciones que están asociadas a tu pueblo: terminar la rebelión, sellar el pecado, expiar la iniquidad del pueblo. Y 3 que están asociados a la santa ciudad, que es traer la justicia eterna, sellar la visión y la profecía, ungir el santo de los santos. Pero aquí hay algo. Dentro de esas oraciones, 2 están relacionadas a un pueblo a quien le compete cumplir con ello, y es terminar la rebelión y sellar el pecado. Israel tiene que llegar a un punto de estar reconciliado con Dios de tal manera
que no haya posibilidad de otro exilio, que no haya posibilidad de que el propósito de Dios no se cumpla. Hay dos cosas que competen a Dios: expiar la iniquidad, porque no hay manera de autoexpiar nuestras iniquidades, y la justicia eterna. Las dos últimas de las 6 oraciones en este versículo se refieren entonces a las consecuencias que iban a resultar de esas acciones de Dios y de su pueblo. Primero, ¿cuál era? Sellar la visión y la profecía, y luego ungir el Santo de los Santos. Como ustedes pueden ver, Daniel es muy organizado. La estructura misma sería motivo de estudio del programa, pero queremos avanzar en la prosecución de otros detalles. Quiero destacar, Héctor, que cuando dice el texto sellar la profecía, realmente lo que dice el original es sellar al profeta. Y más adelante, cuando hablemos un poco de sellar el profeta, vamos a ver cuál es el elemento que entra allí y por qué ha de interpretarse sellar el profeta en vez de la profecía. Pero es interesante que esta profecía de las 70 semanas no aparece en un vacío, y al no aparecer también en un vacío, nos da un mensaje a nosotros. A veces nosotros vemos las profecías de forma muy seca, Héctor, pero la profecía no es dada para enorgullecerse de que sé los números, de que sé cómo funciona, satisfacer una curiosidad. No, en las profecías hay mensajes que Dios da al pueblo, al que la lee, al que lee la profecía, la lee con un corazón dispuesto, la lee con un corazón humilde para escuchar a Dios hablar. Dios le va a hablar también. Las profecías no están dadas en un contexto seco, no, están dadas porque Dios tiene un propósito y quiere mostrar que Él tiene control de la historia. Y a pesar de que nosotros no entendamos, Él tiene control de la historia que presenta en la profecía bíblica, pero también tiene control de tu historia individual. Y eso, Héctor, hace de la Biblia un libro bien especial y hace de las profecías bíblicas diferente a cualquier profecía de Nostradamus, otros profetas que hayan por allí. La hace muy especial porque está hablando de un Dios que está interesado en sus criaturas y ha revelado estas cosas no solamente para satisfacer una curiosidad, sino para dar la seguridad de que Él tiene el control de lo que está pasando en la historia. La profecía, dada en la forma que fue dada, nos invita a incluir las matemáticas en ellas. La matemática de por sí, para mí, Dauris, para mí las matemáticas son algo muy abstracto, muy difícil. Yo, si hubiese nacido en Grecia, quizás los filósofos que se orientaron hacia la matemática para explicar el origen de las cosas y de la vida no hubiesen sido mis filósofos favoritos. Pero es bonita porque es exacta y tú ves muchas cosas. En el caso de mi esposa, que su mente más orientada a la matemática, entonces para ella, si ella dice, es que es hermoso ver cómo los cálculos y los números dan. Pero yo puedo decir algo, David, estos números que de pronto parecen cifras frías, no lo son. Así es. Porque esta invitación a hacer estos cálculos de estos tiempos proféticos permiten ver a Dios en acción, hablándonos en un contexto diferente, hablándonos de diferente manera. Nos permiten conectar con el corazón de Dios, que sigue palpitando en armonía con los planes que Él tiene para nosotros. Pero también estos números nos dicen a nosotros que nos rodean cálculos, que nos dicen a nosotros, mira, ustedes están aquí, pero en tantos años van a estar allá. Y en tantos años yo estaré haciendo esto y también ustedes estarán ahí, siendo parte de un proyecto divino. Bien, Dauri, tenemos tiempo de otra pausa y después de esta pausa entonces regresamos para continuar estudiando. Claro que sí, adelante. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Primera de Juan,
capítulo 4, versículos 7 al 11. Hoy estamos estudiando la profecía de las 70 semanas y en este estudio estamos tratando de encontrar dónde Israel encaja o encajó en el pasado dentro de los propósitos divinos. Dauris, necesitamos continuar con esta parte porque ahora ya hemos visto un poquito de la estructura del pasaje. Así es. También ya dimos lectura al texto, ya vimos también en qué contexto esta visión surge. El ángel está explicando aquella visión que Daniel no comprendió. Así que esta visión, aunque es en términos de tiempo menor que las 2300 días, es parte de las 2300 tardes y mañanas. Y ahora necesitamos estudiar qué significa esto, cuándo comienza, cuándo se cumple la primera semana, luego cuándo las 62 semanas y así sucesivamente. Así es. Como tú acabas de decir, esta profecía está enlazada con la profecía de tiempo de las 2300 tardes y mañanas del capítulo 8. Nosotros no necesitamos explicar aquella profecía, ya que ese no es el tema. Las 70 semanas, para los propósitos que estamos tratando el tema, se pueden explicar solas, y porque el ángel las va a explicar. Él va a explicar estas 70 semanas. Y el texto, Héctor, comienza hablando de las 70 semanas. Dice: sabe pues y entiende que desde la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. La primera parte de las semanas, entonces, Héctor, son 69, 62 semanas y 7 semanas, 69 semanas en total. Ya tú has dicho, bueno, el mismo texto está diciendo que hay 2 eventos. ¿Cuáles son esos 2 eventos? Primero, la orden para reedificar a Jerusalén, que cuando Daniel estaba en Babilonia estaba destruida. O sea, va a comenzar, no ha comenzado las 70 semanas porque Jerusalén está destruida. Pero llegaría un momento cuando se daría una orden para que la ciudad sea reedificada, un edicto. Y entonces esa será la señal para que Daniel sepa y los demás que estudiaran la profecía sepan que ya el plan divino comenzaba. Las 70 semanas comenzaban en ese momento. El otro evento que señala el término de las 69 semanas de las 70 es el Mesías príncipe, la venida del Mesías. Debido a que desde el tiempo en que se dio el edicto hasta que vino cualquier Mesías que haya venido en la historia judía, no pasó tan poco tiempo. Es evidente que el Mesías que está registrado en este texto señala al Cristo que vino. Pero antes tal vez de que nosotros vayamos, Héctor, a ver esas 69 semanas así, ¿cómo nosotros podemos entender cuál decreto, cuál edicto es el primero o es el que cabe? Yo no sé, Héctor, si sería bueno primero que dijéramos, Héctor, cómo es interpretado desde el punto de vista futurista antes de poder ver el método historicista para interpretar la profecía. ¿Cómo crees que es mejor? Bien, vamos a explicar brevemente. Hay varias escuelas de interpretación. Sin embargo, vamos a limitarnos a una que de manera particular desafía el entendimiento tradicional de la profecía de las 70 semanas y tiene que ver con el futurismo dispensacionalista. Esta escuela de interpretación, ¿no?, como su nombre lo indica, ve el cumplimiento de las profecías de Daniel, de Apocalipsis, capítulo 4 hasta el capítulo 22, en el futuro. Las 70 semanas no la ve como una profecía de tiempo lineal. Bueno, la ve y no la ve. ¿Cómo la ve? Ve la primera 69 semanas cumplida linealmente, pero en la semana 69 abre una brecha y deja pendiente una semana, la 70ª semana, para el futuro. Todavía un futuro distante de nosotros que vivimos en este tiempo. Así es. Cuando esa semana comience, se supone que Israel se reinserta dentro de los propósitos divinos.
establece un pacto con el anticristo, que es luego abandonado por el anticristo, y entonces quedan 3 años y medio de tribulación y angustia. Cuando la semana comienza, la semana última en el futuro, cerrando esa brecha que se abrió con la 69, entonces se supone que la iglesia es raptada y llevada al cielo. Y aquí en la tierra queda Israel reinsertado dentro de un programa divino donde Israel completará un propósito. La gráfica que estás mirando no está explicando lo que Héctor está diciendo. No. Esa gráfica es del método historicista. Uno de los argumentos que ellos usan es que debido a que la profecía divide las 70 semanas en 69 semanas y una semana, entonces indican que sí pueden dividir esa última semana para ser explicada. Ellos hablan de un gap, de un espacio, de un paréntesis que hay en esas 69 semanas y en esa última semana, e indican que después que se acaban las 69 semanas es el periodo de la iglesia, es la era de la iglesia. Y es entonces después, en un tiempo como este que estamos mirando en Israel, que dice, bueno, esa última semana ya el periodo de la iglesia está pasando, el Mesías ha de venir, y ahora en esta última semana de las 70 semanas es que se restaura Israel, se restaura el templo, los judíos se convierten, la iglesia es arrebatada, y entonces explican de esa manera esta última semana. O sea, separan las 69 semanas de la primera semana, y entonces en ese gap, en ese paréntesis, dice que estamos viviendo, la iglesia vive en ese espacio, y hasta esta última semana, que supuestamente es lo que está ocurriendo ahora con Israel. Por supuesto, por lo menos lo que está ocurriendo ahora lo ven como un evento que vaticina, como que anticipa el cumplimiento de esa realidad. Perfectamente. Ahora, David, me gustaría señalar que no parece como tan desacertado que la última semana sea separada, por el hecho de que hay que admitir que esta profecía de 70 semanas está dividida en 3 partes. La primera, 7 semanas. 62. La siguiente, 62 semanas, para un total de 69. Y la 70ª semana, para completar las 70 semanas. Sin embargo, separar la última cuando la primera 7 y la siguiente 62 no están separadas es arbitrario. Claro que porque si yo tengo justificación para tomar la última semana y separarla sin que el texto me dé ningún indicio de eso, puedo hacer lo mismo con las primeras 2. No puedo hacer lo mismo con la primera, abrir una brecha y tomar las 62 después. Claro. Sin embargo, es arbitrario la separación de una semana porque no hay nada en el texto que así lo diga. Hay que adornar eso con una interpretación profética que tome en cuenta Dios gobernando el mundo por etapas, por eras, presuponer que Israel sigue siendo el pueblo de Dios y que la iglesia es como un paréntesis que está aquí, cuando nosotros ya hemos estudiado que de Israel, el remanente de Israel y del remanente de gentiles que creyó, ese grupo de gentiles que creyó, Dios ha formado un nuevo Israel. Entonces, nos parece que se afectan demasiadas cosas. Por consiguiente, creemos que no es posible separar la semana número 70 de la 69, porque así como la primera 7 y la siguiente 62 no están separadas por una brecha, no hay nada en el texto que indica que entre la 69 y la 70 hay una brecha. Así es. Entonces, Héctor, tenemos el comienzo de esas 70 semanas. ¿Cuál es el decreto que deberíamos usar para comenzar las 70 semanas? De eso va a depender en qué año vamos a terminar. Y según la historia, hubo varios decretos. Sabes que Daniel capítulo 5 presenta la última noche de Babilonia como imperio, y entran los babilonios. Allí estaba Ciro y Darío, que vinieron los medopersas, ¿verdad? Y entonces eso ocurre en el año 539. Un año después se da un decreto para que los judíos regresaran a Jerusalén, ¿verdad? Varios decretos fueron dados. Se dio uno en el año 538, se dio en el 520 o 519 por allí. Sí. Se dio uno en el año 457, se dio otro en el 444. Varios decretos fueron dados relacionados con la restauración de los judíos a la tierra de Israel, a Jerusalén. Ahora, ¿cuál de esos sería el más óptimo para nosotros poder usarlo? Esa
esa pregunta es vital, Dauri. ¿Cuál de los decretos, si tenemos varios, que me gustaría dar los pasajes bíblicos para nuestros amigos oyentes? Y quiero pedirle a nuestros amigos que están interactuando a través de los mensajes que puedan poner estos pasajes. El decreto de Ciro II el Grande, que fue dado en el 538, aparece en Segunda de Crónica 36, 22 al 23. Y también pueden leer Esdras 1, 1 al 4, el capítulo 6, versos 3 al 5. El decreto de Darío I en el 519 aparece en Esdras 6, 1 al 12 y el capítulo 4, verso 24. Pero luego tenemos el tercer decreto, que es el decreto de Artajerjes I, que en el 457 antes de Cristo, según Esdras 7, 11 al 26. Pero tenemos un segundo decreto de Artajerjes I, que fue dado en ese año que mencionaste, Dauri, 444, según Nehemías 2, 1 al 10. Ahora bien, ¿por qué nosotros creemos? Y me parece, Héctor, que los futuristas comienzan esta profecía en ese decreto del 444. Bien, pero aquí viene la gran pregunta. ¿Cuál escoger? ¿Por qué escoger uno y no otro? Claro, ¿por qué de 4 escoger uno? Mira, recordemos que la profecía de las 70 semanas tenían dos objetivos. ¿Cuál era? La ciudad, tú dijiste. Tu pueblo y tu ciudad. Pues precisamente el único decreto que cumple esas condiciones es el del año 457, claro, que presta especial atención al pueblo y a la ciudad. Por eso, este es el que debemos tomar como punto de partida, 457 antes de Cristo. Es evidente cuando ustedes leen la Biblia y leen específicamente el libro de Esdras y Nehemías, que son los que están envueltos en los decretos que dieron los diferentes reyes persas. Había un decreto que tenía que ver con la construcción del templo. Había otro decreto que tenía que ver con la construcción de la muralla, y fueron y lo hicieron. Pero solamente el decreto que tenía que ver con la ciudad está especificado en Esdras capítulo 7. Una de las cosas que habla allí es que se iba a construir, se iba a hacer oficinas, a instalar gobernadores, jueces. Todo eso implica la creación de una ciudad, que haya un sistema de justicia, ¿verdad? Que haya un sistema de gobierno. Eso implica la creación de una ciudad. Por lo tanto, ese es el único decreto que contiene esos detalles, de modo que nos lleva a pensar que como la profecía hablaba de la reconstrucción de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, ese es el decreto que más se aplica al comienzo de la profecía de las 70 semanas. Y este decreto fue dado en el año 457. Es por esa razón que nosotros creemos, basados en la historia y en el texto bíblico, que ese es el decreto que se ajusta más correctamente para interpretar el comienzo de las 70 semanas. Bueno, precisamente nos lleva al año 27, cuando Cristo está siendo bautizado. De manera que este decreto que nosotros estamos considerando ahora, el 457, es el decreto que presta especial atención al pueblo y a la ciudad. Y por ahora eso sí, está en la gráfica se puede ver allí. Sí, vamos a mover la otra gráfica también para que podamos, porque esta solo muestra las 69 semanas, Dauris. ¿O había algo más que tú querías decir aquí? Sí, quisiera decir tal vez para aquellas personas que tal vez se les hace complicado entender el asunto de los números. Antes de Cristo y después de Cristo, los años antes de Cristo van decreciendo. Así es. Hasta llegar a la mitad de esa línea que ustedes pueden ver allí, como si fuera una tabla, una regla numérica, que están los números negativos y positivos. A mitad de la regla numérica, la regla continúa. Sería como que a mitad de esta regla, los años que van decreciendo, 457, 456, 454, 55, 53, así, hasta llegar al año 0, que de hecho no existe. Ahora después, cuando Cristo viene, se sigue contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente. Y claro, esta forma de contar antes de Cristo, después de Cristo, fue un cálculo que ocurrió con un sacerdote para los años 500 y tanto, pero es evidente que quería explicar esta parte para que podamos entender que se dan esta fecha antes de Cristo, pero los años van bajando. El primer decreto del cual estamos hablando, el decreto que establece la profecía es 457, es decir,
que desde que se dio el decreto hasta que vino el Mesías, pasaron lo que equivale a 69 semanas. O 483 años. Perfectamente. Equivale a 483 años, como lo pueden ver aquí en esta gráfica. O sea, todo ese tiempo pasó hasta que vino el Mesías. Es evidente que la profecía indicaba que ocurriría, que vendría el Mesías, y entonces cuando viene Cristo, la profecía no refiere a su nacimiento, sino a cuando él es ungido como Mesías. Así es. ¿Okay? Porque es el inicio formal de su ministerio. Claro que sí. El Mesías es contado en la profecía no cuando viene como un niño, sino cuando comienza su ministerio como Mesías. Por eso es que llegamos al año 27, cuando Cristo ya tenía unos 30 años. Y como el año 0 no existe, si usted lo cuenta así, si hace los cálculos, se le va a dar año 26. Pero no puede contar el año 0 porque no existe, ya que después del año que es 0, es el año 1 realmente. Así de modo que por eso llegamos al año 27. Entonces, bien, Dauris, tenemos que ir a una última pausa y ya en la parte final de nuestro programa vamos a continuar y llegando a la parte de este. Perfecto. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. En esta parte final del programa nos compete tratar de explicar los eventos que ocurren durante las semanas 70, que están asociados al ministerio y a la obra del Mesías que vendría. Sin embargo, Dauris, sería bueno que nosotros podamos avanzar esa parte, porque recuérdate que tenemos que ver cómo Israel encaja dentro de este cronograma profético. Perfecto. Es importante, Héctor, que repitamos el hecho de que en la interpretación de las 70 semanas no hay lógica textual para dividir la última semana de las 69 con tanto tiempo de espacio, tantos siglos, sino que es un continuo, ha de interpretarse de forma continua sin hacer ningún espacio tan grande entre las tres o ningún espacio at all, porque la profecía tiene aunque tiene esa estructura, no han de separarse esas semanas con espacios de esa manera, con paréntesis de esa manera. Por tal razón, la lógica del texto nos está llevando a que la interpretación de la profecía debe ser continua. 62, 7 y la última semana es en un continuo de tiempo que ocurre. Desde ese punto de vista, entonces, podemos explicar ahora qué ocurre después que Cristo viene como Mesías en el año 27. Ahora, ¿qué pasa en esa última semana? Héctor, vamos a leer otra vez el texto de Daniel, que dice que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y voy a leer el versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Ok? Entonces, que tenemos una semana ahora que está dividida en dos. ¿Ok? Pero hay que darle continuidad a esas 69 semanas, Héctor. Cierto. Es que no hay, cuando por ejemplo nosotros interpretamos las primeras 7 semanas y pasamos a las 62 semanas, que es lo que sigue, somos consistentes porque no hay nada en el texto que diga que debemos abrir una brecha allí entre un periodo y otro. De igual manera, no encontramos indicio alguno de que debamos abrir una brecha entre las semana 69 y la siguiente. Así que la primera nos llevó desde el periodo de restauración de Jerusalén, desde cuando fue dada la orden, hasta los tiempos del Mesías, el bautismo de Jesús. Ahora estamos en el año 27, pero nos queda una semana. A la mitad de la semana cesa el sacrificio y la ofrenda, es decir, ocurre la muerte del Mesías. Pero nos quedan todavía 3 años y medio. En el año 34 es donde llegaría el periodo de la última semana. Dauris, ¿por qué escoger el apedreamiento de Esteban en este punto para darle cierre a eventos que tienen que ver con cosas que tienen que ver con tu pueblo y tu santa ciudad, dentro de los propósitos de Dios para Israel?
Como te decía ahorita, Héctor, la profecía de las 70 semanas habla y sellar al profeta en vez de sellar la profecía. Esteban fue uno de los primeros diáconos de la iglesia cristiana, y cuando Esteban estaba dando un discurso de reprensión a los judíos que estaban con él, nosotros notamos que el texto de Hechos dice que no podían resistir la sabiduría de Esteban. Él comenzó hablando del Antiguo Testamento y cómo Cristo cumplía las profecías, y hablaba sobre cómo sus oyentes seguían duros de corazón. ¿Qué hicieron? Al no poder soportar el mensaje de amonestación que Dios le enviaba al pueblo a través de Esteban, dice que ellos le apedrearon. Pero cuando le estaban apedreando, Esteban tuvo una visión. Y en esa visión, Esteban vio el cielo abierto. Y allí vio a Cristo sentado a la diestra del Padre. Con esa visión se está terminando, sellando el profeta. Ese fue el último llamado de Dios al pueblo judío para que se volviera a Dios y aceptara al Mesías que había venido y que había sido profetizado precisamente en el libro de Daniel, como estamos viendo ahora, las 70 semanas, para que le aceptara, pero sus corazones seguían duros. Y en vez de arrepentirse, lo que hicieron fue que acallaron la voz del profeta. Cabe decir que a raíz de esa visión que Esteban tiene, él queda como convertido en el profeta, la voz profética de Dios para Israel. De hecho, la naturaleza del discurso de Esteban funciona como el equivalente de un reclamo de la violación del pacto, que le dice a Israel: esta es tu historia, pero ¿cuál ha sido tu testimonio en esa historia? Y que fue un tema de los profetas del Antiguo Testamento también, un reclamo al pueblo sobre eso mismo. Y otra cosa, toda la narrativa bíblica de ahí en adelante ya no tiene más profeta hablándole a Israel de parte de Dios. No, ya no tiene Pero más. La iglesia cristiana, que está conformada por el nuevo Israel ahora, los judíos que creyeron, que repetimos esto una y otra vez, sí, más los gentiles que se han ido uniendo, ahora sí tienen profetas en su medio. Claro, Israel queda sin profetas, pero el profetismo se mueve al nuevo Israel, a la iglesia cristiana conformada por judíos y gentiles. Y si tú notas, después de ese evento, Saulo es introducido en ese apedreamiento de Esteban, y dice que él consentía en su muerte, pero ahora se torna la narrativa del Nuevo Testamento a una expansión del evangelio a los gentiles. Y precisamente cuando el texto habla que confirma el pacto a muchos, tiene que ver con esa inclusión de los gentiles al pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. De modo que, por esa razón, Héctor, este evento del apedreamiento de Esteban tiene esta incidencia con el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas. Ahora bien, estamos hablando de que Cristo murió en el año 27. No, bautizado en el año. Fue bautizado como Mesías en el año 27, y 7 años después, Esteban es apedreado en el año 34. Cristo muere a la mitad, al año 30, ¿verdad? Muere Cristo, que era la mitad de esa semana, entre el año 27 hasta el año 34. A la mitad termina el sacrificio de la ofrenda. Dice el libro de Mateo, capítulo 27, que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó en dos, y entonces ya indicaba con eso de que quedaba abierto el lugar santísimo. Ya no había ningún velo que pudiera separar a las personas que iban al templo, del lugar santo, del lugar santísimo. ¿Por qué? Porque ya quedaba consumado el sacrificio último que fue hecho por Cristo Jesús. Por esa razón es que va de acuerdo con la profecía, porque a la mitad de la semana, es cuando Cristo muere, en el año 30, es cuando ya quedan anulados para siempre los sacrificios, y solamente el sacrificio último de Cristo Jesús es el que tiene ahora importancia en la vida. No es un detalle casual que cuando Cristo está siendo crucificado, el velo del templo se rasga en dos. No es casualidad. Eso le está poniendo fin a ese sistema antiguo que Israel recibió, al cual todavía, lamentablemente, la nación de Israel, o por lo menos los religiosos dentro de la nación de Israel,
se aferran en un intento de restablecer todo eso. Pero nosotros que creemos en las escrituras del Nuevo Testamento nos damos cuenta que con Jesús está teniendo cumplimiento un hecho que fue profetizado con precisión matemática. Así es. Y que se cumplió de esa misma manera. Ahora bien, aquí, Dauris, hay algunas lecciones que nosotros debemos entender. Dios luchó con Israel. Dios llamó a Abraham y le dijo que a través de él serían benditas todas las naciones de la tierra. El profeta Isaías dice que Dios llamó a Israel para que fuera luz de las naciones. Yep. Pero también de igual manera fue predicho que Dios llamaría pueblo suyo lo que no era pueblo suyo. Y que Dios entonces provocaría a celo también, según palabras predichas por el mismo Moisés, provocaría a celo a Israel. Así que todavía Dios de alguna manera tiene un propósito con Israel, pero claro, ahora sí. Israel cae dentro del propósito que Dios tiene general para todas las naciones. Y con el nuevo Israel, que repetimos, está conformado con los judíos que creyeron, más los gentiles que se unieron. Ese es el nuevo Israel de Dios ahora. Y dentro del cual se mueve el espectro profético también ahora, después de haber terminado Esteban con ese discurso profético, es donde Dios tiene planes de mover la maquinaria celestial para llevar la promesa hecha a Abraham de bendecir a toda nación de la tierra. No es casualidad que la comisión, la gran comisión sea, vayan a todas las naciones, proclamen el evangelio y hagan los discípulos. Así Esa es la bendición prometida en marcha y en cumplimiento. Apocalipsis muestra precisamente al pueblo de Dios yendo a toda nación, tribu, lengua y pueblo con el evangelio eterno, que no es más que el cumplimiento final escatológico de este tiempo y todavía lo que resta hasta la segunda venida de la gran comisión que Cristo encomendó a la iglesia cristiana. Estamos diciendo entonces, en conclusión, que una de las bases para colocar a Israel teniendo una preeminencia en este tiempo es la profecía de las 70 semanas. Y ya hemos visto por qué la interpretación de esta última semana no puede ser separada con un espacio, con un paréntesis de las 69 semanas. De modo que si esta es la base para establecer el movimiento de Israel de este tiempo en el cuadro, en la línea profética de Daniel, entonces se cae la base. Lo que sí es cierto, y es que hoy tú y yo podemos tener la oportunidad de pertenecer a ese Israel del pueblo de Dios que se prepara para muy pronto ver a Cristo venir por segunda vez. Y no tengas miedo de los eventos que ocurren. Afirma tu vida en Jesús. Si todavía no conoces a Jesús, conócele, acéptale en tu corazón, desarrolla una relación personal con Él y que ningún evento que ocurra en la tierra sacuda tu fe, sino por el contrario, que te aferre más a Él y que mientras los eventos suceden, tú y yo nos estemos preparando para que muy pronto podamos vivir con Cristo Jesús en el reino de los cielos. Es que prepárate antes de que sea muy tarde. Mis palabras finales son las siguientes. La profecía de las 70 semanas muestra que Dios tiene un control exacto y absoluto de la historia humana. La historia del pueblo de Dios, aun cuando este es rebelde, no está fuera de la capacidad que Dios tiene para cumplir su propósito. Amén. No hay una profecía de tiempo para nosotros ahora, pero sí quedan las solemnes advertencias de que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Israel debió encajar en los propósitos divinos para que pudiera ser un instrumento de Dios. Tú debes perseverar en la fe para que en la medida que avance el tiempo y se cumplen los propósitos de Dios en las diferentes etapas que estamos viviendo, tú seas de aquellos que perseveran y habiendo perseverado y vencido, llegar a ser un heredero del reino. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima entrega. Dios te bendiga. Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.